Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, comunidad SEA, ¿cómo se encuentran? Espero que súper bien. Me da mucho gusto nuevamente saludarlos en esta nueva transmisión, en este nuevo Facebook Live que tenemos para ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema raro, que no se escucha mucho de repente. Quiero contarles que el día 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y por ello decidimos hacer un contexto, compartirles esta información para que tengan un poco más de conciencia, un poco más de información acerca de qué son estas enfermedades raras y cómo se pueden identificar y cómo se pueden manejar y cuál es el papel del sector salud ante esta enfermedad. Y bueno, para eso trajimos a un doctor, un colaborador del Centro de Estudios Arquímedes Acapulco, que nos va a compartir la información, que nos va a compartir parte de este conocimiento que tiene para nosotros en esta tarde-noche. Entonces, me da mucho gusto que estén aquí, envíennos sus comentarios, los que ya se estén conectando, inviten a otras personas que les interese esta información y pues bueno, anoten las preguntas que tengan por ahí para que se las podamos hacer al finalizar al doctor Rogelio Serrano Chávez, que es nuestro súper invitado en esta tarde. Pues bueno, sin más preámbulo, los voy a dejar con el doctor. Bienvenido, muchas gracias y adelante. A este tema que es tan importante, que es llamado así como enfermedades raras. Enfermedades raras que en sí no lo son, como lo impartiré, lo diré en la charla. Enfermedades raras donde hay un debate sobre si son de baja prevalencia o de poca prevalencia, mejor llamadas así. De acuerdo a la OMS, las enfermedades raras las denominan o tienen una definición que son aquellas en las que se diagnostican, en las que hay 5 personas por cada 10,000 habitantes. Esto es variable porque hay enfermedades donde hay un paciente por cada 100,000 habitantes, hay padecimientos, un paciente por 200,000 hasta por 1,000,000. Entonces, esto va a ser variable dependiendo del país, dependiendo de la región de donde se encuentre, donde esté esta enfermedad. Se estima que más de 7,000 enfermedades son las que se han encontrado, detectado, diagnosticado o se les ha nombrado, etiquetado, pero sí se habla hasta que son más de 8,000. Y se estima que el 8% de la población mundial, que son aproximadamente por arriba de los 300 millones, 350 millones la tienen. En México se estima también el 5% de la población mexicana la tiene. Si pensamos que México tiene una población de 120 millones, pues estamos hablando que hay 6 millones de pacientes o de personas con una enfermedad rara. Entonces, pues, la etiología o la causa de estas enfermedades raras, llamadas enfermedades raras, su origen es genético en el 80% de los casos. Siempre hay en el 80% hay alteración en los cromosomas, así como se ve en la imagen. El resto, pues puede ser de origen inmunológico, se le atribuye a origen neoplásico, es decir, por la proliferación anormal de células, origen infeccioso, y por qué no también hasta por el llamado cambio climático que afecta a nuestro medio ambiente. Aquí en México hay 20 enfermedades reconocidas como las más frecuentes, entre comillas, porque realmente no tenemos un registro, pero las más frecuentes aquí tenemos la mucopolisacaridosis Hurler tipo 1, 2, 4, 6, donde hay una alteración en los cromosomas, como había dicho, su origen es genético. La afectación de aquí es alteraciones en las estructuras osteomusculares,
hay alteraciones de hasta el cerebro puede llegar a afectar en alguno de estos tipos. Tenemos la enfermedad de Gaucher, también tipo 1, 2 y 3, donde se van a afectar también de origen genético, desde luego, como ya les había comentado desde un principio, son manifestadas o se expresan en lugares, en algunos órganos, en algunas estructuras, el sistema nervioso central, que es donde la manifestación de una alteración o un órgano afectado, que es el sistema nervioso central, que es como decir como si fuera el CPU de una computadora, si está alterado o afectado, pues va a haber alteraciones a diferentes niveles. La enfermedad de Fabry también es otra, en sí, para terminar pronto, la enfermedad de Fabry, Pompe y Turner, estamos hablando de que todas ellas son de origen genético. La enfermedad de Fabry también tiene sus alteraciones a diferentes niveles. Esta enfermedad hay alteraciones cutáneas, renales, alteraciones en hueso, que eso puede traer hasta alteraciones en la marcha o en la deambulación. La enfermedad de Pompe también así llamada, también es otro tipo de enfermedad que trae alteraciones a nivel del sistema nervioso central. El síndrome de Turner, otra enfermedad de origen genético o que tiene alteraciones en los cromosomas, se manifiesta más frecuentemente en mujeres. Las mujeres las vamos a ver que son de talla baja, tórax ancho y tiene un fenotipo que es característico de esta enfermedad. De estas enfermedades, aquí las dejé enlistadas en otras 10, la espina bífida. La espina bífida, también otra alteración de los cromosomas, donde hay defecto, no se llegó a cerrar la columna vertebral, la médula espinal, y por lo tanto va a traer alteraciones de miembros inferiores. El paciente con el tiempo no va a poder deambular. De la fibrosis quística, ahí hay un aumento aumento del espesor del moco, de la producción de moco a nivel pancreático y a nivel de las vías respiratorias. Pueden imaginarse ustedes si el moco se espesa en exageración en las vías respiratorias, pues nos va a traer un cuadro clínico o unas manifestaciones donde el paciente, ustedes van a ver que se va a confundir con una enfermedad, una neumonía, se puede confundir hasta incluso con la enfermedad frecuente en la que estamos viviendo, con la que estamos conviviendo. La hemofilia. La hemofilia es una alteración en la sangre donde hay deficiencia o baja de los factores de la coagulación. Puede ser 1, 2, 3 factores de la coagulación. Por lo tanto, podemos inferir que la sangre no coagula. Ahí en ocasiones, pues si llega a haber alguna lesión, de inmediato se debe de tener un centro donde se tenga que transfundirle algunos factores de la coagulación. La histiocytosis. La histiocytosis es un elevado o un aumento o vamos a decir, proliferación de un tipo de leucocitos, de las células de Langerhans, que se encargan de la defensa de nuestro organismo. El hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito, ahí es donde, como dice su nombre, congénito, se va a empezar a manifestar desde el nacimiento. Desde el nacimiento lo vamos a poder detectar, como pueden ver en la imagen. Están haciendo un tamiz neonatal porque es la manera en que se puede detectar, afortunadamente. La fenilcetonuria. Bueno, del hipotiroidismo me faltó decirles que pues al no haber producción de hormona tiroidea o la hormona estimulante de la tiroides,
no va a haber producción de hormona tiroidea y no va a haber función adecuada de diferentes órganos a los órganos blancos a donde tienen que llegar estas hormonas producidas o que donde tienen que actuar. La fenilcetonuria, también enfermedad congénita donde le hace falta una enzima que va a actuar sobre un aminoácido, sobre la fenilalanina, presente en muchos alimentos y que ustedes podrán ver hasta a veces en algunos etiquetados que dicen contiene fenilalanina. Cuidado por los pacientes fenilcetonúricos. La galactosemia es un padecimiento también genético, donde hay alteración en una enzima que va a producir la galactosa, ahí va a actuar sobre la galactosa y por lo tanto se va a acumular y esta acumulación va a haber afectación a nivel cerebral, como en varios padecimientos anteriores. La hiperplasia suprarrenal congénita, ahí también va a haber una producción anormal de hormonas. En estos casos son unos casos muy raros, pero sí se llegan a ver que incluso desde nacimiento las características del bebé son las de un bebé que a veces no le llegamos a encontrar de qué género es, si es niño o es niña. Pero bueno, ese es otro tema aparte. El padecimiento, el problema de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ahí también hace falta una enzima que actúe sobre este sustrato, para poder tener disponible nuestro organismo, que podemos decir que cualquier, en este caso, cualquier aumento de la temperatura, infección, puede causarnos ciertas alteraciones que nos llegan a afectar hasta el cerebro. La homocistinuria es también falta de eficiencia de una enzima que actúe sobre la metionina, que es un aminoácido esencial para nuestro organismo. Como ven ustedes en la imagen, es la imagen de un tamiz neonatal que se tiene que hacer del segundo o tercero al quinto día después de nacido un bebé y máximo los 30 días. ¿Qué se logra con eso? Se logra hacer la detección de una de estas enfermedades que tenemos en esta lista, que es la fibrosis quística, que es el hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, ahora, como ya se mencionó en mi presentación, que es dentro del marco del día de la celebración o conmemoración del Día Internacional o Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Por qué por qué se tomó este día? O se dijo, bueno, porque en febrero, el último día de febrero, pues como dice aquí, es una asociación que quisieron hacer de manera simbólica de la rareza que tiene febrero cada 4 años, cada año bisiesto, donde febrero tiene 29 días. Por eso es llamado en el último día de febrero, el Día Internacional o el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Para decirnos y para recordarnos de decir, aquí estamos, que son las enfermedades raras. Las enfermedades raras en sí, las que están diagnosticadas, se dice por ahí los investigadores, que son la punta del iceberg, que todavía hay muchas más todavía por investigar o por diagnosticar, porque todavía mencioné que hay más de 8,000 enfermedades, pero si estoy diciendo que es la punta del iceberg, ¿se imaginarán cuántas está ahí por diagnosticar? Sí. El objetivo, la meta de este Día Internacional es para crear conciencia o para
partícipe a los médicos para otra vez, estoy diciendo, para decir bien a las enfermedades raras, aquí estamos, aquí qué más se va a hacer, que participe más la sociedad civil, que ya se menciona el Día Internacional, para que los regresen a ver, principalmente los gobiernos, que son los que distribuyen el presupuesto o asignan el presupuesto destinado para este tipo de padecimientos, así como se asignan a programas como los de programas materno-infantil, de diabetes, de hipertensión, de enfermedades crónico-degenerativas, también se tome en cuenta estas enfermedades raras, no como un apartado así que lo segregue, pero sí un tipo de se consideren para que se les asigne presupuesto, se siga haciendo la investigación, todo eso con tal de llegar a que los pacientes reciban de forma oportuna un diagnóstico y tratamiento de manera oportuna, como lo estoy repitiendo. ¿Por qué? Porque de esta manera se llega a hacer el diagnóstico, se da el tratamiento y detenemos las secuelas, detenemos las complicaciones y evitamos cualquier otro tipo de problemas relacionados a estas enfermedades. Las necesidades del paciente con enfermedad rara es un reto diagnóstico. Los pacientes andan de un médico a otro, de un especialista a otro, y que no le, como dicen, no me encuentran a mi problema, no sé qué cosa es. Entonces el paciente llega a tener un desgaste emocional, un desgaste económico principalmente, que eso a veces le impide continuar en la búsqueda de la enfermedad que tiene. Si es de las enfermedades que ya que mencioné en las listas, pues no hay problema porque hay manera de diagnosticarlas, pero en ocasiones son enfermedades rarísimas, un caso en 1.000.000. Ese tipo de enfermedades los vamos a diagnosticar más tardíamente. Entonces, también las necesidades del paciente con estas enfermedades, aceptar y sobrellevar los síntomas, la atención integral en unidades hospitalarias cuando llegan a hospitalizarse, porque pues el paciente en casa requiere muchas veces de una persona. Esto definitivamente va a estar relacionado al país o a la situación económica donde viva el paciente. La disponibilidad de fármaco, van a estar, voy a decir, difícil a veces en ocasiones de encontrarlos, porque la industria farmacéutica han sido motivadas en algunos países se ha incentivado a esta industria para que los desarrolle, para que los tenga disponibles y no tenga el paciente que andar de un lado a otro. El reconocimiento de la discapacidad, la verdad que es algo, cuando llega uno a una discapacidad, sea la que sea, visual, auditiva, para la deambulación, bueno, todo tipo de discapacidad. Y como ya dije, el paciente va a tener un impacto psíquico y emocional de verdad, porque el paciente, como ya les dije, gasta mucho dinero, no sabe qué cosa es lo que tiene, y eso nos hace a que nos sintamos mal, emocionalmente eh, nos lleva mal, a que nos entremos en una etapa hasta de depresión, ansiedad. Las repercusiones, me parece un poco repetitivo de lo que ya he dicho, pero bueno, vamos a ver esto. Dentro del educativo, pues ahí la repercusión va a ser que el paciente va a tener faltas en la escuela. Si vive en un país donde puede ser fácil movilizarse fácilmente, tenga un vehículo, en la escuela cuente con rampas, entonces pues sí va a ser fácil llegar ahí a la escuela. Pero las faltas que vaya a tener para las consultas médicas, para sus tratamientos y todo, sí le va a llegar a tener
que tenga personal docente, maestros, que conozcan o que sepan de su enfermedad, porque los pacientes tienen algún tipo de discapacidad, vamos a decirle mental, o un problema para su aprendizaje. En lo familiar, en ocasiones, la familia pues tiene que estar muy unida, vamos a decir, así decirlo. Tienen que conocer todos el problema y aceptarlo y para poderlo seguir llevando. En ocasiones no están dispuestos a continuar con el llevarle el seguimiento y llegan a sentirlo como que no van a salir de ese problema, y hay matrimonios que se llegan a divorciar. Desde el punto de vista laboral también, como ya lo dije, como como en lo educativo, de que los pacientes van a tener incapacidades frecuentes o faltas frecuentes para sus tomas de laboratorio, estudios, para sus tratamientos, si es que se les tenga que aplicar un medicamento de manera mensual. Y dentro de las repercusiones sociales, pues como es una enfermedad rara, es una persona diferente, vamos a decirlo así, entonces, a ver, el niño o la niña, digo el niño o niña porque pues son enfermedades genéticas que se llegan a manifestar la mayoría de las veces en la infancia. Aunque hay enfermedades, quiero decir o aclarar que algunas se llegan a manifestar a partir de los 30 o 40 años de edad en adelante. Enfermería. Enfermería es un personaje importantísimo. Enfermería es el elemento, si podemos decir, si no es que el más importante después, claro, de los padres, de mamá y papá, que son los directamente que atiendan al paciente, pero el personal de la enfermería lo que va a hacer o cómo va a actuar o cómo va a interactuar con el paciente con una enfermedad rara, tiene que evaluar la enfermedad para poder pensar en qué cosa es lo que va a hacer, cómo se va a otorgarles o va a brindarle la atención debida para todas las complicaciones que tengan o todo tipo de alteraciones, como por ejemplo para la deambulación, para que los movimientos, para su discapacidad mental. Cumplir con las etapas del programa de valoración diagnóstico, la planificación de estrategias para prevenir y minimizar, corregir los problemas. Enfermería de verdad que es un personaje aquí, como ya dije, que en conjunto con la familia, los cuidadores, dependiendo del país, repito, dependiendo del nivel socioeconómico, va a tener la posibilidad de que el paciente tenga una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque en conjunto con la familia, sus cuidadores, el médico, pueden lograr una resiliencia, empatía y una fortaleza para poder salir adelante, para enfrentar situaciones de las que se van a encontrar de acuerdo al tipo de padecimiento de que se trate. Así que, repito, la enfermería es el personaje aquí que influye de manera, pero mucho, mucho. Siempre he dicho que la enfermera es nunca bien ponderada su labor. Es una labor humana, una labor pues ahí en los hospitales, yo a nivel hospitalario donde yo he trabajado, enfermería, la verdad, son nuestro brazo derecho. Sin ellas no podemos, o desde ellas o ellos, ahora que hay más enfermeros, no podemos trabajar. Podemos estar un día sin médicos, porque las enfermeras son las que se encargarían de seguir nuestras indicaciones. Pero un día sin enfermeras no pudiéramos estar en un hospital para atender a los pacientes. Esto saliéndome un poquito de las enfermedades raras, pero quiero decir, quiero resaltar la importancia que tiene enfermería en cuanto al cuidado de los pacientes
en general, pero ahorita que estamos hablando de las enfermedades raras, donde pues van a tener muchos tipos de problemas, se van a venir problemas de discapacidad para mover los pacientes, para motivarlos, de la motivación de que tengan ánimo el paciente para seguir adelante y, como decimos, para echarle más ganas a la enfermedad o a todas las complicaciones que se vengan. Entonces, pues vimos en el tema de la definición, que esa es muy variable, que decía uno menos de 5 en 10,000, lo cual no es, vamos a decir, no es cierto, aunque se dice la OMS, la causa genética en el 80% de los casos. Aquí la genética o los genetistas tienen mucho que hacer, hay mucha tela donde cortar, porque si más del 80% de los pacientes tienen su origen genético, pues todas las investigaciones y todo eso se logran. Incluso hay enfermedades que se pueden curar o se pueden llevar, se pueden controlar y llevan una buena calidad de vida. Mencioné las más frecuentes que conocidas aquí en México, que hay todavía más, pero esas son las más frecuentes, las 20. Y el porqué del Día Internacional o Mundial de las Enfermedades Raras, ¿por qué? Porque para decir aquí estamos, aquí existimos, entonces se tiene que también destinar recursos, medicamentos. Los medicamentos, se habla de medicamentos huérfanos, medicamentos que en ocasiones tienen que pasar a veces un camino o un peregrinar a ser aceptados, pasar por la COFEPRIS para poder ser aceptados, para poderse aplicar. Los objetivos también ya los mencioné, porque qué es lo que se debe de hacer en cuanto a la sociedad civil, el personal médico, los médicos. Necesidad de los pacientes, las repercusiones que pueden tener y el papel de la enfermera o enfermero que tiene para el manejo del paciente, que es un personaje súper importante, si así lo podemos decir. Bueno, a ver si hay preguntas. Muchas gracias, doctor, por esta información. Me parece que realmente es muy importante. Es un tema, como lo dijimos al principio, del que casi nadie habla, ¿no? Envíenos sus preguntas por aquí a través del mismo chat que tenemos para que se las podamos pasar al doctor Serrano y nos ayude a contestarlas. De entrada, yo tengo un par de preguntas que me gustaría hacerle. Entiendo que este tipo de enfermedades en muchos casos son congénitas, como bien lo mencionó, pero ¿qué parte de la sociedad, no sé si población o gobierno, es la que tiene que poner especial atención en la prevención? O sea, y de entrada, si es posible, prevenir ese tipo de enfermedades, o simplemente a veces suceden por algún cromosoma por ahí extraordinario, o son hereditarias casi siempre, o quién es un actor principal que nos puede ayudar en ese tema de la prevención de este tipo de enfermedades raras. Sí, definitivamente que aquí la Secretaría de Salud es la encargada de realizar todo tipo de actividades en cuanto a su detección y en cuanto a su tratamiento. Se ha comentado mucho del área de la genética, que debe es la encargada de hacer las investigaciones en un momento dado, porque hay mucho que hacer. El sector salud se ha comentado que se va a destinar mayor presupuesto para este tipo de enfermedades. En cuanto a su diagnóstico, lo que se hace, como ya mencioné, es lo del tamiz o del tamizaje neonatal.
para mayor detección, pues desafortunadamente en la temporada, la época en la que estamos con la pandemia, pues se ha hecho a un lado, vamos a así decirlo, a este tipo de enfermedades. Por el SARS-CoV-2 se han hecho menos actividades que fomenten la detección y el tratamiento. Ahorita pues los hospitales se convirtieron en COVID y se hicieron muchas cosas a un lado. Afectó a muchas cosas, principalmente ahorita la pandemia que trajo a los gobiernos, afectó en cuanto a su economía, y de ahí de la economía, pues obviamente la decisión de destinarle mayor presupuesto a este tipo. Sí, para las enfermedades de otros programas han sido afectados los neoplásicos, enfermedades crónico-degenerativas, y sí, esta de enfermedades raras y que se produce poco medicamento, de los medicamentos llamados huérfanos aquí en este tipo de problemas. Ok, muchas gracias por contestar nuestra pregunta. Entiendo entonces que el sector gobierno pues tiene ahí una grandísima labor en investigación sobre todo, ¿no? Para poder encontrar y poder identificar cuál pudiera ser un factor que se repite y por el cual suceden este tipo de enfermedades. Tenemos una pregunta por parte aquí de nuestro auditorio. Nos pregunta Taylor, ¿qué tan frecuente pueden pasar estas enfermedades? Bueno, que decirlo así, aquí en México, desgraciadamente no llevamos un registro de las enfermedades así, y sobre todo estas, que son raras. Sí, llevamos un más registro de las enfermedades de la diabetes, vamos calculándole porcentajes. En cuanto a registro de las instituciones que tienen mayor o que se preocupan mucho en cuanto a su información, es el Instituto Mexicano del Seguro Social. No es porque haya egresado yo de ahí, pero pero sí son, de ahí viene mucha información. La verdad que es muy difícil y en estos tiempos poder llevar un registro. En cuanto a la investigación, pues sí se está haciendo, y esa se da a conocer a través de las federaciones. Hay Federación Mexicana de Enfermedades Raras, la FEMER, está la española, en Estados Unidos existen federaciones, asociaciones, lo mismo en Europa. Desde el 2008, en que, como lo mencioné, fue que se tomó la decisión de que se conmemorara o se celebrara el Día de las Enfermedades Raras, pero sí ya se ha estado trabajando en ello. Ya desde hace 2 años para acá, por lo de la pandemia, pues sí que nos ha pegado duro, y en este rubro, en este tipo de padecimientos, pues más, porque es más que nada investigación para llegar al punto, para llegar a la etiología, la causa, cuál es el cromosoma, porque si son genéticas, son de origen genético, no, pues no vamos a avanzar si no encontramos la causa, como varias enfermedades que incluso son frecuentes. Por ejemplo, el VIH, sabemos cuál es el virus, cuál es esto, pero aún no hay todavía un medicamento vamos a decir, que haya la cura del SIDA o de la infección del VIH. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces también hay que seguir como esta información para tener un poco más de estos datos, ¿no? Una última pregunta que nos hacen, Ana Bukowski nos dice, ¿hay parámetros para considerar a una enfermedad como rara o se le cataloga así por ser casos aislados? Pues por definición, así como dice que
que se encuentran en menos de 5 en cada 10,000 habitantes, pero sí es muy difícil decir o etiquetar luego, decir que esta es una enfermedad rara, pero en sí vamos a decir que es por prevalencia o por la definición que dice hay unas de 1 en 1,000,000. Así es que pues estamos hablando de una enfermedad extrema y le podemos llamar extremadamente rara, 1 en 1,000,000. Voy a decir una en 100,000 o 200,000, pues sí, la frecuencia es menor todavía. Son de muy baja prevalencia o extremadamente raras esas de 1 en 1,000,000. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor, por contestar estas preguntas y por toda la información que nos ha estado compartiendo esta noche. La verdad es que pues no se escucha mucho a veces esta parte de los datos, la estadística, ¿no? Creo que también hicieron algunos cuestionamientos muy importantes y esta parte de decir, bueno, 1 en 1,000,000, pues sí nos deja como mucho que pensar. Creo que el reto está no solamente en dejar la tarea a los médicos, al sector salud, ¿no? Debido a que, pues mucho de esto comentábamos que viene desde la parte congénita, es importante, creo yo, ahorita nos dirá el doctor, pero es importante tener siempre como una preparación, ¿no? Si sé que voy a ser padre, si quiero ser madre, pues conocer como cuáles son todas estas condiciones para poder tener una gestación exitosa, para poder tener un periodo de embarazo correcto y pues bueno, conjuntar todos los factores de forma que podamos traer a personas sanas a este mundo. Entonces, antes de finalizar y dar paso a las conclusiones que quisiera compartirnos el doctor, me gustaría comentarles, hizo hincapié el doctor en esta parte del papel importantísimo e indispensable de las enfermeras. Me parece muy interesante que así pasa, ¿no? Muchas veces, tal vez puede que en un hospital, en un cierto momento, no haya un doctor por alguna emergencia, lo que sea, pero nos dice que las que no pueden faltar, los que no pueden faltar son los enfermeros y las enfermeras. Entonces, recordarles y hacerles la invitación a que conozcan nuestra licenciatura en enfermería en el Centro de Estudios Alquimes Acapulco. Aquí se conectaron muchas de nuestras compañeras, profesoras y alumnas que están participando con nosotros. Si tú ya tienes la experiencia, si estás trabajando inclusive, pero no has terminado todavía de manera formal esta licenciatura, te invitamos a que conozcas, a que estudies con nosotros, a que te acerques y que pidas esta información. Actualmente tenemos inscripciones abiertas y el 5 de marzo puedes incorporarte nuevamente a nuestra oferta educativa. Y pues bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la ponencia, por la información. Muchas personas ya nos mandaron saludos, felicitando por la información, por el tema también, que abrimos como este hilo de conversación. Y pues bueno, alguna información, algún saludo final que quisiera compartir con nuestro auditorio. Sí, agradezco que me hayan invitado para compartir la información que francamente les diré que busqué, porque no es tema de mi área o de mi especialidad. Sin embargo, no deja de ser importante porque sí llegamos a tener pacientes adultos. Yo soy médico de adultos. La mayoría de los pacientes son pediátricos, pero no resta la importancia porque los pacientes pues tienen que crecer y después van a ser nuestros pacientes a partir de los 16 años. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, de ustedes que todos conocemos, como el de Stephen Hawking, que es el astrólogo, cosmólogo y alguien considerado de los top 10, de la física, que tuvo una enfermedad rara
cierto, ya falleció, que fue una esclerosis lateral amiotrófica, que también considerada como rara. Hay mucho que hacer para este tipo de problemas. La familia es muy importante para el diagnóstico, ya una vez el diagnóstico, para llevar el seguimiento y poder seguirle los cuidados para otorgarle, para darle una mejor calidad de vida. Nuevamente agradezco que me han invitado a compartir toda esta información, algo que todos los días aprendemos algo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos nuevamente, auditorio, que nos acompañaron. Fue un gusto, como siempre, estar aquí compartiendo nueva información, nuevos datos. Y pues bueno, los esperamos en nuestra siguiente transmisión. No se despeguen de nuestras redes sociales. Se nos viene marzo con información muy importante, muy interesante, fechas súper indispensables de traer a la conversación. Y pues bueno, me encantó estar con ustedes. Les recuerdo mi nombre, soy Paola Pun, coordinadora de marketing digital en SEA Acapulco. Quedamos a sus órdenes y recuerden que en SEA preparamos tu camino al éxito. Hasta la próxima.